Muy buenas noches. Reciban un cordial saludo en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, nuestra torre fuerte, gran yo soy. Hoy vamos a comenzar con el estudio de las 70 semanas, conocidas como las 70 semanas de Daniel, porque fue la profecía dada a Daniel. Estamos en el día 1 de junio de 2020. Esta semana ha sido una semana de muy malas noticias. Parece que las cosas no están mejorando, van empeorando. Como todos sabemos, a causa de la muerte de un hombre de color llamado George Floyd, ha surgido una serie, se llama protestas, pero también hay vandalismo. Y como saben, hay ciudades que han sido saqueadas, quemadas. Y Estados Unidos ahorita está viviendo una crisis terrible a causa del racismo. Bueno, eso dicen. Pero me pregunto yo, si van a protestar, ¿por qué no protestan de una manera pacífica? Ya las noticias están diciendo que la cosa está ardiendo. Ardiendo digo porque están quemando negocios, edificios, casas. Están matando gente. Se veía ahí en un video donde iban persiguiendo a una mujer ahí en vivo. Se ve feo, horrible, porque la mujer va gritando y la agarran con un bat y la dejan por muerta y dicen que ya van 6 muertos. Hoy es el 7.º día. Le prometieron a Trump que iban a hacer como en la película, la película que es conocida como la depuración. ¿Verdad? Cómo tienen la mentalidad los americanos, ¿verdad? La depuración. Esa película es una noche que les da el gobierno a todos, a la ciudad, para que maten a todo el que pueda, porque quieren eliminar población. ¿Desde cuándo nos están enviando mensajes a través de las películas? O tal vez los que están detrás de todo esto conocen y saben cosas. Están sacando muchas cosas y por ahí hay un grupo anonimato de hackers que están sacando cosas del presidente, están sacando cosas de otros en Europa, del príncipe Carlos, de la princesa Diana, y por ahí dicen que también van a hackear Estados Unidos. Ya hackearon parte de aquí de México, pero van a investigar, van a hackear para investigar la muerte de los 43 normalistas. Y si eso se llega a saber, y si es el gobierno en el que ahorita estamos, viene la tromba para México. Hay que orar para que eso no suceda. Claro que Dios va a hacer justicia y lo que el mal se ha hecho se va a pagar, pero no por mano propia. Dejémoselo a Dios porque de Él es la venganza. A nosotros solamente nos corresponde orar para sostenernos y para estar de pie ante esta circunstancia tan crítica que estamos viviendo. Como les dije, en la visión del rey Nabucodonosor, Daniel miraba los pies y barros. Ahorita estamos viviendo lo que se conoce como el tiempo de la gracia, el tiempo de los gentiles. Pero vamos a leer el pasaje en la profecía de las 70 semanas de Daniel, Daniel 9, 20 al 27, que dice: estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo. Aún estaba hablando y orando cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde.
Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de sus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra parte, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Aquí plasmé una cronología de las 70 semanas, y lo que estaba viendo Daniel aquí al final son de la estatua los pies de barro mezclado con hierro, los dedos de los pies con barro y hierro. El hierro y el barro no se pueden juntar. Simboliza 5 y 5, 10 naciones, que ya había explicado ese punto. Bueno, esto es lo que está por venir, pero vamos a definir en esta cronología. Primer periodo son 7 semanas, lo que estaba diciendo. Segundo periodo está hablando de 62 semanas. Y está el tiempo de la dispensación de la gracia, que ahorita vamos 2020 años, podemos decir, aunque en el calendario hebreo los años son de 360 días, pero van a la par con nosotros, porque ellos acomodan esos días faltantes del año, de cada año, los acumulan en otros años. La verdad no he estudiado bien ese asunto, pero o sí lo he estudiado, pero el asunto es que no lo puedo explicar ahorita. Pero en realidad lo que quiero decir es que aunque sean de 360 días y nosotros de 365, ellos están viviendo en el año 2020 igual que nosotros estamos viviendo el año 2020, porque los días faltantes los acomodan en los siguientes años. No sé cómo le hacen, pero así lo hacen. Ok, vamos a continuar en la segunda gráfica que tengo aquí y leyendo el pasaje, Daniel 9, 24 al 27. 444 a.C. se decretó la orden para edificar los muros por el rey Artajerjes. Entonces estamos leyendo Daniel 9:25, 7 semanas, 49 años, reconstrucción del templo. Está en el libro de Nehemías 2:1. Ahí empieza la reconstrucción del templo, Nehemías. Y luego en el segundo periodo tenemos Daniel 9:25b, habla de 62 semanas, que estamos hablando de 434 años. Vamos a ver ahorita los pasajes. 49 más 434, ya tenemos
69 años. ¿Hasta cuándo? Hasta el Mesías príncipe. Vamos a leer el pasaje. El 25, el verso 25a. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ok. Vamos ahora a la parte B del pasaje, al siguiente pasaje. Vamos a leer Nehemías 2:1. ¿Cuándo comenzó esto? A partir de cuándo se da la orden. Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén a reconstruir los muros, el templo, lo caído. Todo estaba destruido. Y dice el verso 2 que sucedió en el mes de Nisan, Nehemías 2:1. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, dice Nehemías, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, pues obviamente el rey notó la tristeza de Nehemías. Entonces, claro que era algo, caso de muerte, llegar en esa condición ante un rey. Pero Nehemías obviamente había orado, ayunado por semanas para poder hacerle la petición al rey, que esa es otra historia. Pero el punto es que a partir de esa fecha empieza la orden, y de ahí se cuentan lo que son 7 semanas, que son 49 años. 7 por 7, 49. Un día, un año. Una semana, 7 años. Ok. 7 semanas, 49 años. Vamos a definir las semanas para irla entendiendo. Daniel 9:25b y Lucas 19:38. 7 semanas y 62 semanas. Estamos hablando a la fecha hasta el Mesías 483 años. 483 antes de Cristo. Se dio la visión, se dio la orden. Desde la orden, acuérdense lo que es el pasaje, desde la orden para edificar en los muros hasta el Mesías príncipe. Aquí pues Dios lo parte en 2, 7 y 62. Entonces suman 483 años. Pero dice Lucas 19:38, fíjese lo que dice Lucas 19:38, que ahí en ese día, en ese punto, entrando Jesucristo a Jerusalén, la gente dijo en el verso 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. El momento en que Jesús entró a Jerusalén como rey de los judíos, entró precisamente a las 7 p.m. con 28 minutos y 40 segundos. Fue el tiempo exacto, la hora exacta establecida desde el día en que se le dio la orden a Nehemías para edificar el templo y los muros caídos. Profecías cumplidas durante el tiempo de los apóstoles. Vamos a dar un breve resumen de esto. En el año 33 después de Cristo se quita la vida al Mesías. En el año 70 después de Cristo se destruye el segundo templo de Salomón. Lo que construyó Nehemías en el año 70 se destruye nuevamente el segundo templo de Salomón. Por el general Tito, por orden del emperador Vespasiano, que era su papá.
Aún todavía algunos de los apóstoles estaban vivos, y entre ellos era Felipe y el apóstol Juan, que estaban presos. Juan estaba en la isla de Patmos. Juan fue el único que murió de muerte natural, el apóstol Juan. Felipe fue muerto antes del apóstol Juan y fue crucificado. El apóstol Juan fallece aproximadamente en el año 101 después de Cristo, y el único, como dije, que muere de muerte natural. Vamos a hacer un breve resumen. Entonces, lo que acabo de decir anteriormente. Estamos en el tiempo de la gracia para los gentiles, de aproximadamente 2020 años, podemos decir. Es nuestro reloj. Si hablamos de nuestro reloj, estamos esperando que surja el último imperio romano, que son la semana 70, los 7 años que se dividen en tribulación y gran tribulación. Tribulación, ¿por qué? Al principio todo va a ser paz, todo va a ser armonía, todo va a ser felicidad, paz y seguridad, van a decir. Pero a los 3 años, a la mitad de la semana 70, el anticristo saca las uñas. Más bien diría yo, saca la cola, ¿verdad? La semana 70 está a punto de comenzar entonces con el pacto de paz entre Israel y el mundo árabe. El mismo anticristo va a firmar el pacto de paz. Así es de que debemos estar listos, porque eso pronto va a suceder, y con lo que estamos viendo, Dios nos está diciendo, prepárense. Pero nosotros, la iglesia, no vamos a ver al anticristo. Nosotros, ahorita nadie sabe quién es. No lo vamos a saber, porque cuando se firme el pacto de paz, cuando se haga eso, nosotros vamos a ser arrebatados. No nos debemos de preocupar por eso. Entonces, ¿por qué estamos dando este estudio? Porque tal vez algunos estamos durmiendo y no estamos entendiendo que el tiempo es corto, que el tiempo se acaba. Entonces, si sabemos que andamos flaqueando en algunas cosas, debemos ponernos a cuentas con Dios. Por eso es importante estudiar las Sagradas Escrituras, escudriñarlas y saber en qué tiempo estamos viviendo. Habrá un rompimiento de pacto de paz a la mitad de la semana. Antes, ni siquiera el mundo se va a dar cuenta de que va a ser el anticristo el que está gobernando. De hecho, no va a ser el mismo diablo todavía. Pero la persona que surja como gobierno mundial, como gobernante mundial, el mismo diablo lo va a poseer a la mitad de la semana. Ese es el asunto. Pero, ¿por qué lo va a poseer? ¿Por qué va a ser un hombre escogido? No va a ser un hombre al azar. Va a ser un hombre de pecado. Acuérdense que ahorita el lesbianismo, el homosexualismo, el satanismo, lo que es el tráfico de órganos, tráfico de niños. Ya ahorita hablar de homosexuales es muy natural, y ya ahorita hablar de perversidades y esas canciones que están cantando, ya están ministrando a los jóvenes y hablando barbaries, ya se les hace muy natural eso. En Europa ya la gente, los padres, madre e hijo, los ves besándose en la calle, y ya eso es natural, ya está permitido, y cosas peores que esas que no quisiera mencionar aquí. Pero por eso dice la palabra que el anticristo primeramente tiene que cumplir el requisito de que va a ser una aberración. ¿Por qué? Porque va a ser un incesto. Primero va a ser un incesto. Segundo, va a ser judío. Tercero, va a ser homosexual. Ese cuerpo va a ser un cuerpo, esa alma va a ser un alma aberrante, abominable. Por eso el anticristo lo va a poseer, el mismo diablo lo va a poseer. Alabado sea el nombre del Señor.
Así de que una persona entre más embarrada está, más demonios pueden entrar en esa persona. Nadie, dice segunda de Tesalonicenses 2:3 al 4, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. La apostasía, primero la apostasía. Ahorita estamos viviendo tiempos de apostasía, pero va aumentando la apostasía. Entre más va avanzando el tiempo, van surgiendo más sectas. Y cuando comience la semana 70 va a ser una barbarie. La gente ya no tendrá respeto por Dios, muy pocos. Por eso dice la Biblia que muy pocos se van a salvar. Y segundo, no vendrá quién hasta que se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado es el que acabo de mencionar, el anticristo, el diablo. El cual, dice el verso 4, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Santo Señor. Él va a destruir todo aquello o aquella religión que hace culto al Dios Altísimo. Hablará blasfemias contra el Altísimo, dice la palabra, ya lo habíamos visto en Apocalipsis 13. Tendrá boca como dragón, hablará como dragón y será una persona abominable. Abominable. Así de que debemos estar preparados para que cuando Cristo venga estemos haciendo su voluntad. Hoy solamente quiero dar esta introducción. Después continuaremos ya entrando ya al tema, porque ya vamos a entrar a lo que es la semana 70. En la semana 70 vamos a ver lo que es primero los 7 sellos, las 7 copas de la ira, las 7 trompetas. Todo eso va a suceder en la gran tribulación. Precisamente alguien me preguntó estos días, oiga, ¿y el diablo ya está atado? Y le digo, ¿what? ¿Por qué? ¿Piensas eso? El diablo es el príncipe de este mundo ahorita. Él es el que promueve las guerras. Él es el que promueve los disturbios. Hay que entender la palabra, hermanos. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento. Pero es bueno preguntar, es bueno que alguien haga una pregunta. Yo he hecho muchas preguntas y no por eso me he sentido torpe, claro. Falta de conocimiento sí, en ese momento. Pero ese periodo es otro, y eso es este estudio que vamos a dar enseguida, donde el diablo es atado, encarcelado por 1000 años. Ahorita solamente vamos a ir por partes. Bueno, vamos a continuar. Esta es la introducción. Vamos a ver el siguiente capítulo, pero antes de cerrar, quisiera leer Daniel 9:1 al 2. Nos quedan 4 minutos, 5 minutos. Y dice Daniel 9:1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser el rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones en Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor buscándole en oración y ruego y ayuno y silicio y ceniza.
Silicio y ceniza, pues es la misma cuestión. ¿Por qué Dios le da visiones o le da una respuesta a las personas? Volvemos al punto. Aquí Daniel está diciendo que él rogaba a Dios en oración y ayuno. Nunca Dios te va a dar una respuesta si tú no oras, si tú no ayunas. Si no oramos, si no ayunas, no vamos a tener una respuesta, no vamos a tener una visión. Hace unos días se levantó mi esposa y me decía que había tenido una visión. Yo creo que ya les platiqué del problema que tuvo cuando sintió algo ahí en el cuello que se estaba ahogando, y eso ya se los platiqué. Y dice que ella miraba la presa Hoover de Estados Unidos que se reventaba y se desbordaba y que la gente corría para todos lados, lamentándose, gritándose y que había muchos muertos. Justamente esta semana se desata lo que es ese problema cuando matan a este hombre de color. Y ahorita el presidente hoy precisamente habló a los noticieros y dijo que se iba a amparar en una ley, en la 1807, para enviar el ejército a los estados que están en conflicto, y ya con la orden marcial. Ellos tienen la orden ya de disparar y eso puede desatar una guerra civil y eso puede ser el caos completo. Oremos para que eso no pase. Oremos porque todo lo que pasa en Estados Unidos nos pasa a nosotros. Tenemos que orar por América, hermanos, porque los ojos de los enemigos no solamente está en Estados Unidos, está en América. Dice la noticia, una ola de disturbios raciales empuja a Estados Unidos a un abismo. Eso es peligroso. Pero nosotros debemos estar listos porque en cualquier momento el Señor viene en las nubes, seremos arrebatados. Él no se va a manifestar, como dice ahí, no va a venir Él, no se va a manifestar, no va a bajar a la tierra. Arrebatamiento y rapto son dos cosas diferentes. La Biblia no habla de rapto, habla de arrebatamiento. El rapto es como cuando tú raptas, la misma palabra dice, robas. El arrebatamiento es algo que sucede espontáneo. Y es como la toma de algo así, pero en un cerrar y abrir de ojos. Y el Señor vendrá, pero como dice el pasaje, Él no vendrá sino hasta que se manifieste el hombre de pecado. Hasta que el anticristo se siente en el trono, en el templo, profane el templo. Eso va a pasar primero. Y al final de la gran tribulación es cuando el Señor mismo viene. Pero Él ya viene ahora sí a salvar a Israel de la extinción. Porque es el propósito de Satanás. La extinción de Israel. Extinguen a Israel y extinguen a todo cristiano de la faz de la tierra. ¿Quiénes pueden hacerlos? Se habla en un pasaje bíblico ahí de Apocalipsis que el número de sus ejércitos que vio, dice el apóstol Juan, fueron 200 millones. Ahorita, el único país que tiene la capacidad de 200 millones de soldados es China. Y justamente ahorita con la guerra comercial, con lo que está pasando, el emperador chino, él está molesto. Y está molesto por la guerra comercial, por el estorbo que le pusieron a Huawei, que se considera la perla del emperador. Se dice que él es el dueño de la empresa. Pero el caso es que no ha terminado ahí la guerra. Siguen las cosas
Y por otro lado, pues este pleito no va a terminar aquí. Viene más fuerte todavía, no sabemos qué vaya a pasar. Oremos para que no pase en nuestro tiempo. Oremos para que nuestros hijos estén del lado del Señor, para que cuando el Señor venga, estemos bien delante de Él y nos podamos ir y no veamos estas cosas. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo y vamos a continuar ahora sí con el estudio completo de las 70 semanas. Tal vez solamente va a ser algo breve, pero vamos a continuar posteriormente y estemos atentos a lo que viene, estemos preparándonos y escuchando la Biblia, leyendo la Biblia, orando por los enfermos y no hagamos oídos sordos a lo que está pasando. Esta es una alerta. Cristo viene ya. Es una alerta ya. Bendiciones para todos y que la paz del Señor Jesucristo embargue cada hogar y derrame mucha bendición sobre cada uno de los que ven este video. Que el Señor los prospere en todo lo que hagan. Los guarde, pido ángeles para que acampen alrededor de cada uno de ustedes, en cada hogar, en cada familia. Alabado sea su nombre. Amén. Nos vemos pronto.